Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Abierta. Pasó cuánta agua bajo el puente y aquí estamos otra vez para poder encontrarnos en esta pantalla. En la de Cablevisión, en la de Somos Salta y Jujuy y a través de Flow. En cualquier dispositivo para que nos puedan ver on demand cuando quieran, donde quieran, desde cualquier parte de la República Argentina. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente? Decimos porque en el medio tuvimos fin de semana extra largo, porque tuvimos un confinamiento de 9 días, porque de repente nos encontramos acá después de mucho tiempo. Estábamos hablando con candidatos a elecciones y en el medio se suspendieron las elecciones o se postergaron. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tratar de charlarlo y entenderlo en el programa de hoy. Pasaron muchas cosas porque teníamos la idea de que quizás volver a fase 1 no íbamos a volver nunca más. Y algo parecido tuvimos. Es cierto que con algunas divisiones, algunas restricciones fuertes, en la provincia de Salta, a último momento, el departamento capital y otros más, 8 en total, 9 sumados con el capitalino, terminaron teniendo estas restricciones. Así que hoy vamos a hablar específicamente del COE provincial, como centro de la escena. Cómo el COE se ha convertido en uno de los organismos más fuertes y el que toma mayor cantidad de decisiones y el que marca la historia de nuestras vidas. Porque si febrero del 2020 les preguntaba a ustedes, ¿qué es el COE? Ninguno lo sabíamos, porque no existía, porque la pandemia no había llegado a nuestro país y porque todavía en Salta no hablábamos de estas cosas. Pero hoy hablar del COE es tan común que ya conocemos de qué se trata, cómo opera, quiénes son los que trabajan allí, cómo funciona y qué cosas deciden. Por eso todo lo que hacemos, lo que manejamos, lo que trabajamos, lo que disfrutamos al aire libre o lo que hacemos o dejamos de hacer, está marcado por las decisiones de este organismo, el Comité Operativo de Emergencia, que no apareció de la nada, tampoco es que nosotros lo votamos porque nos fuimos a las urnas para elegir a quienes van a conformar el COE, sino que por una disposición del gobierno y que se repite en gran parte del país, es uno de los organismos que depende del Ejecutivo y que es el que toma las decisiones. Después hay avales o no políticos, claramente, pero si hoy quiero salir a trabajar en mi actividad, ¿lo puedo hacer o no? El COE lo decide. Si de repente quiero ir al supermercado, che, tengo documento par o impar, una de las decisiones del COE. Che, va a haber actos por el aniversario de Güemes, se viene el bicentenario de la muerte, ¿van a pasar los gauchos o no? El COE lo decide. Entonces, en el centro de la escena, más que el gobernador, la intendenta, aparece el COE, este organismo que es el que toma las decisiones. Claro, insisto, está la autoridad política y hay una definición importante en ese sentido, que es el que tiene la última palabra y el que toma, pero es este organismo el que asesora, el que se reúne, el que debate las medidas a tomar y todas estas cuestiones. Así que, después de un confinamiento de 9 días, ¿qué se espera para lo que viene? ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Qué va a pasar más adelante? Y todo el tiempo vamos viendo a un corto plazo porque aprendimos a vivir en el día a día, en la semana a semana, más que en el mes a mes o en el año a año. Entonces estamos viendo qué va a pasar ahora los primeros días de junio con los actos de Güemes. ¿Qué va a pasar más adelante con el Día del Padre? Porque los comerciantes dicen, che, recién volvemos a abrir. Ojota con esto porque queremos empezar a vender y a reactivar. Un tema de preocupación. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Definitivamente. ¿Hay fecha o no? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Van a ser desdobladas? ¿Se van a juntar? El COE lo decide. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. De la centralidad que ha tenido este organismo y cómo quienes lo integran han tenido una acción fundamental. Incluso ya los ciudadanos de a pie, cualquiera de nosotros, empieza a opinar sobre la acción, si está bien o no. Los cumpleañitos infantiles. Che, tengo el cumpleaños del nene, ¿lo puedo hacer? Salones a puertas cerradas, no lo pueden hacer. Entonces hasta cosas de la vida cotidiana, como en el disfrute de un festejo, si podemos o no podemos en el contexto de pandemia, lo toma este organismo. Bueno, hoy vamos a hablar con uno de los integrantes fundamentales del Comité Operativo de Emergencia. Es el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, que encabeza y está dentro de las voces activas de los que toman decisiones en este sentido. Entonces, hoy vamos a poder hablar de lo que fue la última reunión que se realizó en este preciso día y qué se viene por delante. Algunas cosas que ya definieron y otras que van a definir después. Hay mucho para preguntar. Las clases, ¿qué va a pasar? Algunos departamentos están con virtualidad. El resto de la provincia puede ir a ese esquema. Autoconvocados dicen hay que suspenderlas directamente o seguimos con la presencialidad. Bueno, algunas de las cosas de las que vamos a hablar y que les proponemos se queden con nosotros para que la podamos entender. Muchas de las preguntas que ustedes nos hacen a nosotros, los periodistas, a través de redes sociales o de los mismos medios cuando nos encontramos, bueno, vamos a tratar de reflejárselas y trasladárselas a quienes están integrando estos organismos que toman las decisiones. Bienvenidos y bienvenidas
Aquí comenzamos a charlar agenda abierta y para pasar a la mesa de trabajo, como viene siendo ya la costumbre, y ahora con barbijo nuevo, con tapaboca nuevo que nos dio la empresa, así que lo vamos a aprovechar para estrenar acá en la pantalla también, vamos a colocar el elemento de protección necesaria para poder pasar a la mesa de trabajo y tener la entrevista que teníamos pautada. Hoy con nosotros entonces Matías Posadas, el secretario general de la Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas. Paso, adelante. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, hasta saludamos distintos ya. Así es. Bien, así es. ¿vos qué tal? ¿Todo en orden? Bien. Bueno. Mucho trabajo. Sí, Bien. se han convertido ustedes en los hombres más buscados, mujeres más buscadas, porque todo el mundo dice, che, lo que pueda hacer o deje de hacer depende de lo que ustedes definan. Sí. Depende de la pandemia, Ujú. depende de la situación epidemiológica. Y nosotros lo que hacemos es instrumentar las medidas de prevención, de cuidado, en este contexto tan difícil para todos, que implica muchas veces restringir la posibilidad de trabajo, tomar decisiones que son difíciles, muy difíciles para todos, pero siempre con el objetivo claro, que es cuidar la salud de los salteños. Y entiendo yo, este Comité Operativo de Emergencia siempre ha tomado decisiones en el marco de un equilibrio, de un equilibrio posible. Lo que es la economía, lo que es el cuidado de la educación, lo que es el cuidado de la salud como prioritario. Pasaron 9 días de confinamiento más Sí. estricto del que veníamos acostumbrados. ¿Fue fase 1? Fue lo más parecido a lo que era la fase 1 Que en su pensamos no momento. íbamos a volver nunca más después de la que ya había Exactamente. pasado el año pasado. Sí, el gobierno nacional estimó que, bueno, tomando un fin de semana largo, quedaban algunos días hábiles administrativos en el medio de 6 días. De 9 días, 3 eran hábiles administrativos. Obviamente en esos 9 días no son administrativos, pero sectores como la gastronomía, el comercio, el turismo son los momentos que más trabajan. Pero bueno, se entendió que era el momento justamente de tomar o aprovechar para hacer un ajuste en las actividades, entendiendo que venía habiendo un crecimiento sostenido de casos en la provincia de Salta. Se tomó esta decisión y que van abarcado 9 departamentos que estaban en alto riesgo epidemiológico. Y bueno, nosotros esperamos que esto tenga resultados positivos en los próximos días, que ahí vamos a ver cuál es el resultado de ese confinamiento. Y ya vamos a hablar lo que se viene para adelante, pero Sí. quiero detenerme en estos 9 días que pasaron. Hemos visto varias situaciones. En San Lorenzo hemos visto locales gastronómicos que desafiaron a las medidas y en desacato dijeron, no aguantamos más, tenemos que abrir. ¿Qué evaluación hacen ustedes de los 9 días que pasaron? No, a ver, mayoritariamente se ha entendido y se han acompañado las medidas. Hubo reclamos que son legítimos, gente que su actividad se ve impactada de lleno con estas medidas. Uno entiende que después de 15 meses, sobre todo, que manifiesten su descontento. Lo entendemos. Yo me he reunido con muchos de los sectores. Les he explicado el alcance de las medidas, cuál es el fundamento del Gobierno Nacional para tomarla en algunos departamentos puntuales, cuáles son las medidas que nosotros tomamos acá en la provincia y en otros departamentos y qué es lo que podemos hacer nosotros. Pero se hace muy difícil Se hace hacerlas muy cumplir. difícil, sí, por supuesto, después de 15 meses prácticamente de emergencia sanitaria, es más difícil hacerlas cumplir porque también ha evolucionado esta pandemia, no solo lo que hemos aprendido con las medidas, sino también en un momento determinado la gente tenía, si se quiere, espalda económica algunos sectores, podían sostener algunas medidas, había mucho miedo, mucho desconocimiento, pero bueno, después de tantos meses, por supuesto que es muy difícil, pero también es muy difícil y cuando uno recorre los hospitales, habla con médicos, habla con enfermeros, habla con familiares de pacientes, entiende que hay medidas que hay que tomar y estamos en un lugar muy difícil donde hay que tomar medidas y muchas veces nos juzgan por las medidas que tomamos, otras veces nos juzgan por las medidas que no tomamos, pero entendemos que esto es lo que tocó. Y yo siempre digo, esto es difícil, muy difícil tomar estas decisiones, pero también es difícil la gente que se ve afectada con estas decisiones. Acá la verdad, cuando uno toma decisiones no es que favorezca a un sector en perjuicio de otro, esto es muy difícil para todos. ¿Qué pasa después de este fin de semana? Ya te lo pregunto en la práctica, Sí. porque también nos preguntan mucho a nosotros. Che, bueno, sábado y domingo viene un confinamiento de nuevo, no se va a poder haber reuniones familiares, Sí. ni mucho menos, los comercios no van a abrir. ¿Y el próximo lunes qué? Lunes 7 al viernes 11, el último tramo de vigencia del decreto nacional, volvemos al esquema que estamos actualmente. Es actividades, pero con restricciones horarias, Bien. con protocolos, y algunas actividades puntuales como salones de eventos, casinos, están suspendidos. Pero en general
todas las actividades deportivas, comerciales, gastronómicas, administración pública, todo funcionan con ciertas restricciones, más que nada horarias y los protocolos, por supuesto. Bueno, la gastronomía en algunos casos se extendía hasta las 12 de la noche. Por ejemplo, la ciudad de Salta lo está pidiendo para que acá en la capital se pueda trabajar hasta la medianoche. ¿Existe esa chance? Sí, nosotros hemos definido un marco en donde los intendentes pueden, en una franja horaria de las 20 a las 24, definir algunos horarios. Ya el intendente de Orán extendió la gastronomía hasta las 24 horas, el de Tartagal hasta las 24 horas, siempre con el compromiso también de involucrarse en el control, no solamente pedir y ejecutarlo, sino también controlarlo. Hay un pedido de la Municipalidad de Salta, le hemos dicho que están facultados para hacerlo. O sea que ahora ya depende de la municipalidad. Si evalúa la municipalidad exactamente hacerlo, lo puede hacer, por supuesto también, como los otros municipios, involucrándose en el control. Bien, y después de esa semana, otra vez el presidente analizará la situación nacional y en base a eso se hace la bajada en Salta. Sí, el viernes 11 o sale un nuevo decreto o quizás esté aprobada la ley que se está debatiendo en el Congreso Nacional que fija un esquema de restricciones. Se está debatiendo a nivel nacional un esquema muy parecido al decreto, una ley del Congreso muy parecido al decreto en donde fija determinado margen de acción en las provincias o restricciones específicas en caso de el mapa epidemiológico, si está en bajo riesgo, en medio riesgo o en alto riesgo. Bueno, hoy ¿cómo está la situación epidemiológica? Vos no sos el médico dentro del COE, pero tenés acceso a esta información. Mucho se habla de la ocupación de camas de terapia intensiva, incluso se han suspendido, es una decisión que se han tomado ustedes, las cirugías programadas en el sector público y privado. ¿Cómo estamos? Sí, está muy tenso el sistema de salud, estamos con un porcentaje muy importante de camas UTI ocupadas, camas de piso, que son camas que se usan mayoritariamente, que son las que tienen respiradores, o el porcentaje es mucho mejor, más favorable, tenemos más del 40% o 30 y pico por ciento disponibles de camas piso, pero UTI, que es lo que se mide, y los que vamos viendo siempre los indicadores, estamos en una situación muy tensa. Por eso hemos definido suspender operaciones tanto en el sistema de los hospitales públicos como en las clínicas privadas. Hemos pedido a las clínicas privadas que pongan la mayor cantidad de camas posibles y disponibles que tengan para la atención COVID. Esta suspensión de cirugías que no sean de urgencia va a poder también desestresar y permitir más camas en el sistema privado, y se están también sumando camas al sistema público para poder justamente ampliar esa capacidad de atención. Hoy se escuchaba a los afiliados a CLISASA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta, que decían, che, no nos consultaron, nos sorprendimos, de repente cuando se dio el anuncio recién ahí nos enteramos. ¿Cómo se toman estas decisiones? Sí, estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria, y está justamente en el marco de las competencias para administrar todo el sistema de salud que implica el público y el privado, se pueden tomar estas decisiones en este marco de emergencia, por supuesto, para poder garantizar la atención. Son medidas destinadas al cuidado de la salud pública. Está bien, o sea que, guste o no guste, tienen que acatar, digamos, porque... Igualmente, hay mucha charla y un diálogo permanente con los responsables de las clínicas privadas. Hay clínicas que están dando una respuesta muy importante, otras que esperamos que la puedan dar de una manera mucho más óptima. Pero sí, en el marco de esta emergencia, así como se afecta al comercio muchas veces, como se afecta a distintas actividades, se tienen que tomar también decisiones difíciles para el sector de la salud privada. Ya vamos a hablar de la vacunación, que pasó también este fin de semana, y anuncios que ustedes hicieron de lo que va a venir. Pero hoy se reunieron con los comerciantes. ¿Qué les están pidiendo y qué posibilidades hay de algunos cambios en base a lo que escucharon? Gastronómicos, comercios y hoteleros. El sector turismo, claro, los hoteleros. Sí, bueno, se viene trabajando con el Ministerio de Economía en algunas herramientas puntuales para el sector. También un tema que les preocupa y que vamos a trabajar con ellos para poder testear a los empleados de los distintos rubros para también garantizar el cuidado de ellos y también de sus clientes. ¿Cómo va a ser eso? Si un comerciante tiene un empleado que tiene algún síntoma, va a tener como una posibilidad antes de ir a hacer testing, se están haciendo pool testing, que es un sistema de hacer testeos por grupos, mucho más económico porque se utiliza, digamos, en un mismo procedimiento, se testean a 10 personas. Claro, sin que tenga síntomas. Claro, digamos, por un lado está el testeo a los sintomáticos, que es lo que se está haciendo en el centro de convenciones, en el círculo de legisladores y en otros lugares, y después también se está haciendo el testeo de los asintomáticos o ir a buscar los positivos asintomáticos. ¿Ya se están haciendo en los comercios o van a empezar? Se está haciendo en distintos lugares y ahora se va a buscar articular justamente con las actividades económicas para cuidado de los trabajadores y también cuidado obviamente de los clientes. Bueno, el tema del Día del Padre. Ahora estamos con documentos pares o impares, pero en realidad no para los comercios, sino para supermercados y galerías. Sí. Pero ¿qué va a pasar mirando esta fecha
que involucra a mucha gente en el centro y las compras que también significa por una fecha cara. Sí, estamos a 20 días, son 3 semanas. Bueno, vamos a esperar primero al 11 de junio, queremos ver cuál es la situación y bueno, ver cómo... El año pasado tuvimos un Día del Padre y un Día de la Madre con muchísimas restricciones. Claro. Los comerciantes nos han planteado, bueno, justamente de organizar de una manera que ellos, una fecha importante para las ventas, puedan organizarse, y también va a venir sin dudas también la situación y las consultas sobre las reuniones sociales por ese día. Pero bueno, vamos a esperar para... Hoy para definir. Reuniones sociales no se pueden, ¿no? Los fines de semana. No, porque fin de semana pasamos a confinamiento. O sea, ir a visitar a mi viejo como para el Día del Padre, eso no se podría, digamos. Sí, esto no va a estar vigente el Día del Padre puntualmente, no sabemos bien cuál va a ser el marco, pero si fuera hoy, no. Claro, está bien. Bueno, y después, hoy se volvió a reunir el COE. Sí. ¿Qué tema definieron? ¿Hubo alguna decisión que hayan tomado? No, bueno, el COE se reúne y debe reunirse periódicamente. Hemos informado cuál es la situación epidemiológica, la cantidad de casos, bueno, lo que vamos viendo semana tras semana. Se ha explicado en profundidad cuántas vacunas van a llegar, cómo viene avanzando el plan de vacunación, que tenemos mucha expectativa puesto en eso. Y hemos conversado, también ha participado el gobernador en un tramo de la reunión, en donde bueno, él pidió también la opinión y la colaboración en la toma de decisiones, que es una facultad de él, la fecha de las elecciones, pero se ha reunido con la gente del Tribunal Electoral, se ha escuchado la opinión de todos los partidos políticos y también la opinión que se pueda dar en el seno del Comité Operativo de Emergencia. ¿Y qué opinó el COE? No, bueno, el COE, a ver, no todo el COE porque está integrado por distintos sectores, pero sobre todo la parte sanitaria, epidemiológica, los análisis, bueno, sobre todo de cómo va a avanzar el plan de vacunación, eso es muy importante para saber cómo vamos a llegar a una posible fecha de elecciones, si vamos a tener una parte importante ya de la población vacunada. Nosotros cuando definimos en el mes de enero, el 4 de julio, que era la fecha inicial que se postergó de elecciones, lo hicimos también entendiendo que habían anuncios y la posibilidad de que en los meses de abril y mayo se avance con un plan de vacunación que se demoró, no por responsabilidad de las autoridades nacionales, sino porque en el mundo no se cumplieron con los contratos y se demoró en el mundo la llegada de vacunas. Eso hizo que hoy no podamos tener mayor cantidad de salteños vacunados y los que nos llevó, entre otras cosas, a tener que correr la fecha de las elecciones. Eso, evaluamos justamente cuándo creemos, ahora que ya sí se ha activado fuertemente la campaña de vacunación, cuándo podemos tener ya un porcentaje importante de la población vacunada, cómo estiman que se puede llegar a comportar la segunda ola, viendo la primera. Nosotros hemos tenido, la primera ola duró entre 2 meses y medio, comenzó fines de agosto, ya a nivel de toda la provincia, y llegó se mantuvo septiembre, octubre ya empezó a bajar y noviembre ya bajó con mucha fuerza. Si eso se repitiera, esta segunda ola podría durar 2 meses y medio. Ya vamos transitándola, entiendo yo, por lo menos 15, 20 días de la segunda ola. Bueno, esas proyecciones para sobre eso poder decir cuál puede ser un mes óptimo para que se pueda votar. Lo que vemos puede llegar a ser el mes de agosto, puede llegar a ser en el mes de octubre. Sí tenemos claro que, primero por cuestiones técnicas, la elección tiene que ir de manera independiente en la provincia de Salta. Salta ha suspendido sus primarias. Esa es la discusión, porque hoy la dirigencia política de la oposición y del oficialismo está en el debate de o vamos juntos con las nacionales, las hacemos en noviembre, que algún sector lo está pidiendo, o la desdoblamos, vamos en 2 tiempos distintos. Sí. En la reunión de ayer con los partidos políticos, que estaban todos los partidos políticos, hay partidos que son más ruidosos y otros menos ruidosos, pero en la charla con todos los partidos políticos estaban todos. Había unanimidad en la decisión del gobernador de postergar la fecha de elecciones. Y había una posición mayoritaria de que las elecciones tienen que ir separadas. Más allá de la opinión, que es importante y valorable de todos los partidos políticos, formal y técnicamente la elección tiene que hacerse de manera autónoma. Salta ya tiene hecho una convocatoria a elecciones y no puede hacer una convocatoria nueva porque ya no dan los plazos, tiene que modificar la actual. Tiene un sistema de votación diferente al nacional, mejor que el nacional, es la boleta única. El nacional está con la vieja boleta papel. Nosotros en Salta hemos eliminado las PASO, hemos suspendido las PASO a nivel nacional, hay PASO, lo que implicaría justamente en ese sentido, son sistemas distintos también respecto a PASO y general. Y entendemos también sanitariamente, hubo una experiencia en donde se convocó simultáneamente la elección nacional con la provincial, no unificada sino simultáneamente, y es totalmente desaconsejable que la gente vaya un mismo día a votar 2 veces. Por eso es oportuno sanitariamente y formalmente convocarlas de manera independiente. Usted dice, dentro de esta reunión hubo algunos que hicieron un poco más ruido y otros no tanto. De los que hicieron ruido se destaca Gonzalo Quilodrán, dirigente del Frente de Todos, que dice
Queremos que no se vuelva a equivocar Gustavo Sáenz. Queremos que, así como usted lo plantea, haya tiempo para que lleguen las vacunas, se pueda vacunar a la mayor cantidad de personas. Entonces la hagamos en noviembre, pongamos las 2 fechas juntas y tenemos desde acá hasta noviembre para vacunarlos a todos. Sí, o a la mayoría. Sí, sí. Gonzalo no participó porque no forma parte de... ¿Él no estuvo en esa reunión? No es autoridad de un partido político. Pero igualmente, la opinión obviamente de varios dirigentes se ha escuchado y bueno, los argumentos no son solamente lo que uno quiere hacer, sino lo que puede hacer. Formalmente, por imperio de las leyes electorales, de la Constitución, de los sistemas electorales, las elecciones deben ir separadas. Ahora, vos sos un hombre político y me vas a ayudar en el análisis. Yo lo veo desde afuera, no soy integrante de ninguno de los dos partidos, ni de oposición ni del oficialismo. La oposición, ¿por qué quiere unificarla? Porque quieren ir con los partidos nacionales. Lo pongo a Gonzalo, por ejemplo, a Kilodram. Sí. Él dice, bueno, a mí me conviene ir con Alberto, con tal bajamos la línea y por lo general les da buenos resultados a quienes quieren jugar la provincial cayendo en la grieta. Oficialismo pasa con Martín Grande también, es una que en necesidad... vez de ir del frente de todos va con el macrismo, pero cae en esa división y entonces es como que polariza la elección. Ahora, me vengo al oficialismo provincial. Che, yo quiero escaparme de esa grieta porque a mí no me sirve, no es mi juego. Entonces Gustavo Sáenz y el sector del oficialismo trata de no unificarlas para no caer en esta cuestión. Pasa por ahí, digamos, básicamente, políticamente hablando. Sí, a ver, nosotros tomamos hoy nosotros gobernamos la provincia, tenemos una responsabilidad que está por encima de cualquier tipo de especulación o de interés partidario. Por supuesto, somos parte de un proyecto político, pero tomamos decisiones más en este marco que tiene que ver primero con lo sanitario y la necesidad de realizar una elección. Después las valoraciones, lo que uno ve de algún sector de la oposición, que está en una situación de debilidad, quizás por que no han logrado ciertos consensos en sus espacios políticos, caso del Frente de Todos en la provincia de Salta o de Juntos por el Cambio, que son espacios más relacionados con pensamientos o posicionamientos nacionales. Sí. Y ellos hablan mucho de lo sanitario, pero hacen una especulación 100% política, es decir, a mí me conviene que se vote con lo nacional, por eso planteamos esto. Que es legítimo, cualquier dirigente político puede hacer la valoración qué escenario le favorece. Pero nosotros vamos a tomar una decisión no en función del escenario que favorezca a tal o cual sector político, sino en función de lo que se puede hacer, como decía recién, legalmente, lo que se puede hacer según las leyes de la provincia, según los sistemas de votación de la provincia y también según la situación sanitaria. Bien, si se hacen desdobladas, como decía, 2 meses y medio en lo que creemos baja la curva. Agosto, ¿dan los tiempos? Porque empieza el run de que quizás 8 de agosto podría llegar a ser una fecha posible. Sí, incluso ayer también dirigentes de partidos del oficialismo, la oposición, han planteado algunos en el mes de agosto, otros en el mes de octubre, el mes de septiembre nosotros por el milagro, porque ahí en la primaria nacional es más inconveniente, pero esos son 2 meses que son probables. Hemos preguntado en epidemiología sobre esos 2 meses, bueno, se entiende que si la evolución de la primera ola y se puede trasladar a la evolución de la segunda ola, son 2 meses que podría estar mucho más tranquila la situación. Y un dato técnico que lo escuché de un legislador de Zapata, de la legislatura, diputado provincial, que dice, che, todo bien, lo anunció por Twitter el gobernador que se posponían las elecciones, pero a nosotros nadie nos notificó, no se publicó nada, entonces para nosotros las elecciones siguen el 4 de julio. ¿Qué pasa en ese sentido? La publicación se hace con la fecha nueva. Cuando se define la fecha, ahí va a estar la publicación ya del decreto, que es una facultad constitucional que tiene el gobernador, no solo legal, sino constitucional, que el gobernador de la provincia es quien determina la fecha de elecciones. Ya lo hizo en el mes de agosto para el 4 de julio, ahora se modifica esa fecha de elección y si eso se formaliza con el decreto, pero tiene que haber una fecha definida para poder publicar ese decreto. Y después de haber escuchado a los partidos políticos, después de haber escuchado al COE, ¿cuándo tomaría esa decisión el gobernador? Y esta semana seguramente vamos a tener esta semana se define la fecha, sí. Ya totalmente. Está próximo a salir, digamos. Sí. Bueno, hablar de vacunas. Sí. Y ahí me quiero detener, porque este fin de semana fue novedad que salieron a hacer una campaña masiva de vacunación, porque llegaron dosis, es lo que explican desde el gobierno. Sin embargo, apareció la ex ministra, Josefina Medrano, que en un rato va a venir a Agenda Abierta y va a contar por qué salió a denunciar a los hospitales. Pero tiene que ver con respuesta a eso, a que estaban guardadas las dosis y entonces, che, las tenemos, mejor saquemos y vacunemos a todos. No, es público que, a ver, la semana pasada llegaron muchas vacunas, cerca de 70.000, creo que un poco más de vacunas. Y eso obviamente no es automático. Cuando llegan, se distribuyen, eso sí, automáticamente en todos los centros de vacunación del interior de la capital, y hay un proceso lógico de colocación de esas vacunas. Esta semana van a llegar también 70.000 vacunas más, y se van a acumular también vacunas, pero producto de
el hecho y el tiempo que tarda en la llegada de la vacuna, la distribución a los centros de salud. Las vacunas que van a llegar seguramente el jueves a Salta, llegaron el lunes a Buenos Aires en el avión, y uno dice, están guardadas en Buenos Aires, se están distribuyendo. Es la logística lógica y natural. Logística en la distribución y logística también en la aplicación. La aplicación la venimos haciendo de una manera muy prolija, con turnos web, a través del 148. Mucha gente ha destacado el trabajo que se viene haciendo en los centros vacunatorios, en el centro de convenciones de Limache. No hemos visto problemas en la provincia de Salta, porque tenemos además no solo un sistema de bono de turno, sino un recurso humano de atención primaria muy capacitado, con mucha experiencia en vacunación, que tiene la experiencia incluso del año pasado, cuando Josefina era ministra. Se hizo una campaña muy buena, muy eficiente para vacunar casa por casa, por gripe y neumonía, y se hizo en casa por casa porque estábamos en aislamiento. Ese mismo equipo es el que está hoy trabajando y llevando adelante la vacunación de COVID, y por supuesto hay muchas vacunas por ponerse, porque han llegado, gracias a Dios, muchas vacunas, y esperemos que sigan llegando más vacunas, y eso nos va a permitir ir avanzando rápidamente. Lo del fin de semana ha sido muy bueno. Nos llegaban algunos mensajes de gente que a lo mejor era menor de 55 años y que no tenía ningún certificado y vacunaban. ¿Se vacunó hacia alguna persona que no estaba en ese rango? No debería ser así. No. Es muy claro la disposición. Era hasta, el fin de semana hasta 55, ahora se bajó a 50 años por edad, y después menos de 50 quienes tengan algún tipo de factor de riesgo. Si eso ha sucedido en algunos casos, por supuesto eso no debe suceder, pero también mucha gente ha podido vacunarse. Y entendíamos que también iba a haber mucha demanda, pero sabíamos que era positivo poder hacerlo así para poder avanzar más rápidamente. ¿Qué chances reales hay de comprar este famoso 1.000.000 de vacunas que anunció Gustavo Sáenz, se estaba supervisando para la llegada a Salta? No, bueno, se está avanzando en las conversaciones. Tienen que coincidir varias cuestiones, digamos, la cuestión de la autorización de nación que se está hablando, la disponibilidad también para que llegue en un plazo también oportuno a la provincia de Salta, de cómo se realiza el pago. Hoy está debatiendo la Cámara de Diputados un proyecto de ley justamente para darle forma a las gestiones, para acompañar y también para autorizar para que tenga el respaldo y regular. Y es importante que se lo haga a partir del ámbito legislativo. Bien. Si llegaran, vacunamos casi a todos los salteños. Sí, que estarían en esa edad. Sí, por eso podemos acoplarlo a la gran cantidad de vacunas que están llegando de nación, y bueno, avanzaríamos mucho más rápido con la inmunización de toda la sociedad. Claro, y ya empezarían a bajar de edad, digamos. ¿Cuál es la intención? Así como se bajó a 50, ir bajando cada vez más. El plan de vacunación implica vacunar a todos los mayores de 18 años, a todos, porque nos preguntan, está el sector, ¿cuándo van a vacunar acá? Pero la prioridad se va fijando escalonadamente, por edad y por factores de riesgo. Tenemos gran parte ya de los factores de riesgo, hasta 60 años para arriba, vacunados. Tenemos casi todos los docentes vacunados, tenemos todas las fuerzas de seguridad vacunadas, todo el personal de salud vacunado, un número importante ya de menores de 60 vacunados con algún tipo de factor de riesgo, y eso se está viendo ya en las estadísticas, que está bajando mucho la mortalidad. Nosotros cuando nos sorprendió la primera ola, cuando llegó la primera ola, la veníamos esperando, y llegó la primera ola en los meses de septiembre, octubre, la mortalidad era mucho más alta. Ahora afortunadamente estamos con un número importante de casos, con un número importante de internación, porque la mortalidad está bajando mucho. Bueno, hay dos temas que los tengo anotados acá y no te puedo dejar ir sin que me los respondas. El primero tiene que ver con el desfile de Güemes, tema que ha generado idas y vueltas, porque muchos hablan de la cantidad de gauchos que puede llegar a haber en el monumento, si está bien o no, si se aprueba o no se aprueba. El gauchaje lo quiere hacer, pero del otro lado hay una cierta resistencia, además porque pidieron un subsidio al gobierno con el que le iban a dar de comer a los caballos y a los gauchos, si es que se llegaba a hacer. Sí. Eso lo definió el COE. ¿Qué va a pasar con el desfile del 17 de junio? Son parte de los temas que hemos conversado hoy. Nosotros vamos a definirlo, una reunión también transmitiéndole a las agrupaciones gauchas cuál es la decisión. Calculo que el día viernes vamos a estar transmitiéndole. ¿Qué nos puedes adelantar? No, a ver, la situación en términos generales, es muy difícil poder pensar en un evento de esas características. Se han suspendido las elecciones, se han suspendido distintas actividades, estamos en etapas de confinamiento y salimos del confinamiento, entramos, salimos. Uno ve muy difícil que pueda hacerse un evento de esas características, pero como lo hemos dicho también con todas las actividades y queriendo ser responsables y no ni anticiparnos ni dilatar una decisión, hemos dicho siempre que nosotros
principios de junio vamos a decirle si es posible hacer el desfile o no el 17. O sea, quizás no 10.000 gauchos, pero si llevando un par o con otras actividades más restrictivas. Todavía no está definido, entonces No. yo puedo tener mi opinión, pero eso lo define el Comité Operativo de Emergencias. Si uno visualiza en términos generales, que hoy uno ve difícil que eso pueda existir, esa posibilidad. Bueno, y la otra cuestión es el milagro salteño, que aparece como una cuestión de fe, que el año pasado decían Carnielo en este mismo programa, dijo, che, hasta el 31 de diciembre no me den por muerto, espérenme que capaz que lo organizo. Sí. No se hizo, y ahora ya empiezan también a preguntar qué va a pasar. Faltan 2 meses, 3 meses todavía, pero... Es una eternidad en la pandemia que uno que va viendo semana tras semana cómo evoluciona esto. Este pueblo es un pueblo muy creyente, y muchos están diciendo, che, ¿podremos por lo menos, no sé, hacerlo de alguna u otra manera? Sí, ojalá tengamos la posibilidad de que se haga y que estemos en una situación epidemiológica que lo permita. Obviamente una de las cosas más difíciles el año pasado fue suspender la fiesta del milagro, que es para los salteños muy, muy importante, para quienes son creyentes, practicantes, y para quienes no, por lo que implica la movilización, el acto de fe, para todo el mundo. Sí. Eso ha sido la verdad que una de las decisiones más difíciles que van a trascender en la historia de esta pandemia. Es muy difícil pensar que no se iba a hacer un año la procesión del milagro y no se hizo. Se acaban de suspender las elecciones. Sí. Hoy pienso en protocolos. A ver, vamos a decir, para votar, podemos ir a votar cumpliendo algunas normas. Para ir a la procesión, ¿podremos hacerlo siguiendo algún protocolo? Y capaz que tenemos ya vacunado gran parte de la población. No sé, la verdad que uno imagina y si fuera por ganas de ver cómo está en septiembre las cosas funcionando, uno desearía que sí, ojalá. Pero la verdad que hoy no podemos definir o terminar de definir qué va a pasar con el desfile de acá a 15, 16 días. Es mucho más difícil pensar acá a 4 meses. Un mensaje final, Matías. Te están viendo en toda la provincia de Salta, entonces tenés la posibilidad de hablarle a los salteños y también a los jujeños, que en este caso las decisiones que ustedes toman no llegan para Jujuy, pero te están viendo todos. No, en términos generales estamos viviendo un momento muy difícil. Nadie se imaginó esto hace unos meses, el año pasado, que íbamos a vivir esta situación y que a durar incluso tanto, pero estamos ya cerca de que esto termine. Esto va a terminar. Hemos tenido estas pandemias en la historia de la humanidad y han pasado las pandemias. Se está vacunando, así que tenemos que ser respetuosos de este momento, cuidarnos, cumplir los protocolos, pero ya con la expectativa y la esperanza de que se está vacunando y eso es la solución definitiva a esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Matías Posadas, el secretario general de la Gobernación, visitándonos en Agenda Abierta. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. El influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Pautas básicas para aislamiento domiciliario por COVID-19. Bajar la app Salta COVID o llamar al 148 por seguimiento médico. Evitar en lo posible la convivencia con personas de alto riesgo. Restringir al mínimo las salidas de la habitación. Usar tapabocas en los lugares compartidos. Contar con elementos de uso personal para actividades cotidianas. Ventilar adecuadamente los espacios. Evitar visitas. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. El Fortín. FG Carnes. Cortes de primera calidad al mejor precio. Solo novillito de feedlot. Buena genética. Adolfo Güemes 890. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Baja un cambio. Desacelerate. En la ciudad de Salta mueren 3 personas por mes en siniestros viales, en los que el factor principal es la violación de normas de tránsito. Antes de acelerar,
Pensá en cómo querés terminar el día. La velocidad mata. Hagamos entre todos calles para la vida. Municipalidad de Salta. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Estamos en el segundo bloque de Agenda Abierta y estamos hablando del contexto de pandemia. Después del confinamiento estricto de estos 9 días, recién hablábamos con el secretario general de la Gobernación. ¿Qué pasó y qué puede pasar? Y en el medio una de las preguntas tenía que ver con las vacunas. Y es que en estos últimos días, desde su cuenta de Twitter, reapareció la ex ministra de Salud para hacer algunas declaraciones que movieron el avispero. Ella decía que se estaban guardando vacunas en algunos hospitales. ¿Qué pasaba? Y bueno, de repente empezaron a darse algunos movimientos. Y es por eso que hoy, bueno, ahí estamos viendo, mirá, es la cuenta de Twitter de Josefina Medrano, en donde escribió estos comentarios. Algunos ya venían desde meses anteriores, se fue armando un hilo y que terminó preguntándose: el tiempo es oro y en pandemia mucho más, es vida. Entonces, ¿dónde están guardadas estas vacunas? ¿Es posible que haya hospitales en esta provincia que tienen vacunas sin aplicar? Bueno, y se lo preguntaba, y a partir de entonces el revuelo periodístico y además en el sistema sanitario. Hoy vino a visitarnos, está acá con nosotros y vamos a contar cómo fue que se gestó todo esto. Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. A vos por venir. ¿Cómo surgió esto? Bueno, como sabrán, yo sigo siendo, a pesar de que no estoy en la gestión, una apasionada de la gestión de la salud, así que sigo analizando y mirando y acompañando algunas cuestiones de la salud pública de la provincia y haciendo hincapié en esto de que las herramientas fundamentales realmente en la salud pública, las herramientas que nos quedan ante situaciones pandémicas como la que nos toca vivir hoy, son básicamente estas que hacemos todos los días. Uno, lo que tiene que ver con el saneamiento o los cuidados de higiene, que están tan pregonadas y que la gente las adapta hoy. Y otra herramienta fundamental son las vacunas. Entonces, uno ya no como exministra, ni como gestora de salud, sino uno como persona, cuando en algún punto vislumbra que hay lugares donde puede haber alguna vacuna sin aplicar, realmente eso genera una situación de dolor, diríamos de bronca, y lleva a que uno pueda expresarse en algún punto en las redes, ¿no? Porque hoy una vacuna es una persona vacunada, es una persona que tiene más posibilidades de que le vaya bien con el coronavirus, Pero ¿no? que usted vio las vacunas guardadas, le llegó el dato, información, ¿cómo supo que habían vacunas Uno guardadas? sigue siendo el ámbito de la salud. Ajá. Y cuando uno está en el ambiente, usted está en el ambiente periodístico, tendrá esa información. Te llega el comentario, uno que se tiene... reserva la fuente, pero que anda dando vueltas. Exactamente. Y le llegó la información. Sí. ¿Y qué estas vacunas se guardaban para qué? ¿Para qué se acumulaban? No sé en realidad cuál sería el objetivo, pero sí es cierto que esta pandemia está poniendo al sistema de salud y sobre todo a los que hacen gestión de salud en la necesidad de realmente cambiar sus hábitos para acompañar el dinamismo de esta pandemia y realmente lograr una transformación en el modo de gestionar. Y no solo cambiar los hábitos, sino también adquirir habilidades nuevas que acompañen estas situaciones críticas de salud que estamos viviendo y hábitos que realmente perduren a lo largo del tiempo. Entonces, esa situación a veces, creo yo, es difícil de llevar a cabo por algunas personas. Y me parece que ahí ha sido el tema de el delay en algunas cuestiones de aplicación de las vacunas, ¿no? O sea, que en vez de aplicarse a la gente, las tenían guardadas por las dudas, en algún momento hagan falta, digamos. Eso es un hábito muy de la salud, ¿no? Hay tantas necesidades en el sistema. De mascarillas, por ejemplo, en vez de dársela a quien la necesita, la guardemos por las dudas, llegan a hacer falta. Hay tantas necesidades en el sistema de salud, porque Sí. siempre las hubo y seguramente las habrá, que muchas veces los gestores usan esta metodología como de resguardo. Ujú. Entonces, en algún momento dice, ¿quién? Yo tengo. Pero creo que hoy volvemos a este No hay que concepto. guardar, Hay que transformar la manera de gestionar y hay que ser plástico y avanzar, ¿no? Y después de lo que pasó este fin de semana, yo se lo preguntaba a Matías Posel y me dice, no, lo que pasa es que no había vacuna. Llegaron y las dimos. ¿Usted piensa que este operativo del fin de semana fue por la denuncia que usted realizó?
Y cada uno tendrá que hacer su legtura particular en ese sentido. ¿Y usted ¿no? qué piensa? Me parece muy bien que si las tenían, que hayan salido a hacer un operativo con suma urgencia, si habían llegado recién, también me parece muy bien que hayan salido a aplicar las vacunas a la gente, ¿no? Sin duda esto es un gran desafío y acá la gente, ¿no? Es el gestor de salud. Tiene que ser en estos momentos, más allá de ser una persona valiente, y que por supuesto esto no es una crítica a los que están haciendo y llevando adelante la pandemia, ¿no? Creo que es una crítica constructiva en el pos de avanzar en esta plasticidad de adaptación, sino que también hay que tener valores firmes. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay que tener estos valores firmes no solo en pos de evitar las muertes de las personas, sino que uno tiene que tener ser sincero con sus actos, ser humilde y a la vez de alguna manera dejar de lado los intereses personales en pos de la gente, ¿no? Josefina, usted dejó de ser ministra en un momento complicado de la primera ola, el año pasado, el 2020. Fue, para quienes analizaron en ese momento, el fusible más rápido, lo saquemos a la ministra, porque en ese momento se habían muerto algunos pacientes que no habían tenido atención con las ambulancias del SAME, que el sistema estaba saturado. ¿Cómo evalúa hoy lo que pasó, tomando ya distancia de esa situación que vivió la provincia y que costó el cargo de la ministra de Salud? Creo que ha sido difícil para todos. No nos olvidemos que un ministro nuevo en una gestión de pandemia, un gobernador nuevo en una gestión de pandemia, un presidente nuevo en una gestión de la pandemia, creo que para los cargos ejecutivos ha sido realmente un desafío muy grande. Hoy, casi a un año de esto, creo que con mi equipo hicimos cosas muy buenas, que por ahí no se vieron en ese momento, pero que ahora están sosteniendo el sistema. ¿Qué cosas no se vieron? El fortalecimiento del sistema, el centro de convenciones, que hoy es una pata fundamental en el sostén del manejo de la pandemia, lo armamos en la gestión. La central de operaciones, de control y seguimiento, lo armamos en la gestión. El refuerzo y el aumento de camas. Antes el presidente del COE era el ministro de Salud, usted fue presidente del COE. Claro, sí. Ahora el ministro de Salud no es el presidente del COE, sino que fueron a buscar a una persona de afuera. ¿Por qué? Ahora está dividido, no sé cuál fue el criterio de eso. En algún momento escuché el presidente del COE tiene que ser un médico, yo soy médica y era la presidenta del COE, por supuesto. Por ahí, ante esta situación de necesidad, era necesario tener dos personas. Y por eso tal vez... ¿Y funciona mejor con dos personas que una? Porque dicen, no, bueno, el ministro se encarga de la parte de gestión de salud del otro lado y, bueno, el presidente del COE específicamente el tema medios. Usted concentraba todo antes. No se puede dividir. Estimo que están trabajando de manera articulada porque esa división, digamos, hacer esa división, vos te encargas de esto y vos de esto, y no, porque la pandemia es una, las decisiones tienen que tener un solo eje y una sola línea y un criterio en común para todo lo que se haga, ¿no? ¿Qué pasó en el momento más crítico? ¿No supieron manejarlo? ¿Cuál fue el problema por el que se llegó a la situación en la que estuvimos la primera ola? Realmente fue en ese momento, fines de agosto, fines de septiembre, que empezaron a aparecer los casos y a diferencia de en este momento, la gente en general, las personas de Salta y del mundo en general, cuando llegó la primera ola, estaban más demorizadas, más preocupadas. Siempre el desconocimiento, la incertidumbre causa más angustia. Y creo que ese fue un factor bastante influyente en esta situación, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron así y creo que más allá de que si uno está adentro o está afuera, creo que como salteña y como médica tenemos que mirar todos para el mismo lado y ver cómo transitamos esta situación lo mejor posible. ¿Hoy qué está haciendo? He vuelto a mi parte asistencial, yo soy médica especialista en pediatría, así que estoy trabajando en eso y estoy con varios proyectos de gestión, pero de cuestiones privadas. Ajá. ¿No la convocaron de nuevo del sistema público? No. Y quien hoy es ministro, en su momento cuando usted era ministra, era gerente del Hospital de Milagro. Sí, claro. Y me acuerdo, porque lo tengo acá de las coberturas de la calle y de las notas que hacíamos y todo lo demás, la famosa fase 1 o también el tema de la circulación viral comunitaria. Ahí está. Sí. Che, ¿hay circulación? Y la ministra decía, no hay. Y salía el gerente, que hoy es ministro, y decía, no, sí hay. Y era como un cortocircuito que había entre los dos. Hoy el tiempo a la distancia lo muestran al gerente en aquel entonces como ministro y usted hoy haciendo críticas del actual sistema, o por lo menos de las vacunas, para ser concretos.
¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo ve y cómo evalúa hoy, que está del otro lado del mostrador, lo que antes el gerente evaluaba cuando usted estaba de ese lado del mostrador? La verdad que el doctor Esteban ha sido muy crítico durante mi gestión, a pesar de ser parte del equipo y en el buen entendimiento de que todos miramos para el mismo lado, ¿no? Él habrá tenido sus motivos o sus fundamentos para hacer eso. Yo la verdad que no expreso todo lo que pienso del sistema, trato de ser una persona prudente, pero en aquel momento, y lo voy a sostener ciertamente, si ustedes que pueden mirar para atrás, pueden ver, el doctor declara la circulación viral 2 meses antes que realmente la hubiera. Y en el buen entendimiento que no tenía ningún sentido ocultar hay circulación viral o no hay circulación viral, cuál sería el objetivo de ocultar eso. Si uno hubiera logrado con eso algún impacto positivo en la salud de las personas, por ahí uno podría encontrar un justificativo. Pero no había ningún justificativo, era solo un cambio de denominación epidemiológica que nos llevaba realmente a tomar otras decisiones y decirle a la gente, cuidado, que ya puede estar sentado con una persona que no tiene síntomas y por ahí te contagias. Claro. Ese sería el punto. Pero eso fue como erosionando también su imagen al frente del ministerio. Sí, he tenido durante mi gestión gente que a diario ha salido a criticar mi gestión, y la mayoría de las veces sin fundamento, pero bueno, creo que es parte del cargo que a uno le toca ocupar. Claro. ¿Usted alguna vez lo charló con Esteban, por ejemplo, ese tema, o quedó ahí en esas diferencias públicas que se manifestaban? Mire, si ustedes miran para atrás, yo nunca salí a contestar ninguna de esas críticas porque me parece que no ameritaba, menos siendo un ministro con un gerente de hospital. Pero al final del camino son críticas que han ido erosionando mi gestión y por ahí la gente que no ha tenido el tiempo de conocerme, porque el tiempo ha sido poco y ha pasado como un relámpago, esos decires y esas críticas infundadas de mucho han creado en el imaginario colectivo una figura de mi persona, que de hecho ha pasado ahora con esto de las vacunas, que han salido a descalificarme de una manera realmente grosera, y la gente cree que soy eso, y no soy eso. Tengo mucho más conocimientos y demás. Por ahí, si hubiera perdurado un poquito más en el tiempo de la gestión, hubieran podido demostrar que todas estas críticas, muchas no tenían fundamento y por ahí respondían solo a intereses personales, ¿no? Se quedó con ese sinsabor, ¿no? Porque una vez que el gobernador anunció esa vez la medida pública en una especie de cadena provincial, al rato usted también utilizó las redes sociales como para contar, che, no lo pude decir públicamente, pero bueno, vengo a decir acá que no era todo lo que yo podía dar. Exactamente, es verdad, me quedé con mucho a dar, me han preguntado en algunas oportunidades si volvería a ser ministra de Salud de la provincia, claro que volvería a ser, me ha tocado ser ministra en un contexto impensable para cualquier gestor de salud, no solo en Salta, sino en el mundo. Pero bueno, creo que uno puede también seguir trabajando desde afuera sin tener un cargo jerárquico ejecutivo como el que tuvo en su momento, ¿no? Usted me dice, yo solamente salí a decir lo de las vacunas, todavía no opiné sobre la gestión. ¿Se anima a opinar de la gestión actual de salud? Ya lo dijo el doctor Esteban en su momento, tenemos líneas de políticas de salud muy distintas. Yo soy una persona que tiene un entendimiento macro de la salud pública, entendiendo que la salud pública es la salud para cualquier salteño, independientemente de quién sea el prestador de salud, si es una institución privada o una institución pública, que ha sido también una de las críticas a mi gestión, que por trabajar también en la parte privada han creído que era solo defensora del sector privado, y no es así. Yo me formé en una universidad pública, me formé en un hospital público, he trabajado en la salud pública, no con un cargo de gerente de hospital, pero sí en varios programas nacionales que tienen que ver con la vacunación y todas esas cuestiones. Entonces mi política de salud creo yo que tiene una mirada más amplia que solo la del sector público. Y hoy piensa usted que se está mirando mayormente el sector público y no se contempla el otro sector. Y creo que no llegamos a esa mirada global de que la salud es todo, no es solo un sector. Con un solo sector no hacemos nada, y menos en estos tiempos de pandemia, donde esta sinergia entre el sector público y el sector privado es absolutamente necesaria, más allá de quién sea el prestador o el financiador de la salud, ¿no?
si hoy fuera ministra, ¿estaría de acuerdo con vacunas y confinamiento es lo único que funciona o hay otra opción, hay otra receta o algo más por hacer? Volvemos con las medidas grandes, la salud pública, la vacunación, como conversábamos antes, y el tema de estas medidas de salud, pero sí creo que amerita prontamente comenzar a trabajar y empezar a tener planificaciones políticas respecto de la pospandemia en salud, ¿no? ¿Qué implicaría eso? Empezar a trabajar y a mirar a las personas que han pasado la infección por coronavirus, cómo es su recuperación, el tema de las secuelas, empezar realmente a tomar acciones prontas en eso, porque cuando uno parpadea 2 veces vamos a estar en esa situación, y si no hay un plan o una planificación a ese respecto, va a ser difícil también para la gente esa situación, ¿no? Bien, usted en su momento, nos acordábamos hoy con la producción cuando charlábamos, ¿te acuerdas que la ministra Medrano en su momento dijo cuántos contagios podían llegar a haber? Había hecho como una especie de pronóstico cuando recién empezaba la pandemia, cuánto puede pasar, no sé si tiene los números frescos, pero... Que también fui muy criticada. Lo teníamos ahí preparado, había hablado de algo así, tenemos el recorte periodístico de la Gaceta de Tucumán, la Gaceta de Salta en realidad, decía, el gobierno de Salta proyecta 1.500 muertes en la provincia, la ministra de Salud dijo que en el peor de los escenarios habrá 10.000 contagiados, era lo que había contado esa vez en la Faceta, en una nota, en una entrevista. Y tenemos el reporte diario, el último que es del 1 de junio, el que corresponde a hoy, que está también ahí separadito, lo teníamos, y que muestra cuántos casos tenemos. Mira, la cantidad de muertes, 1.403, o sea, de los 1.500... estamos a 100 de llegar a la predicción que había dado la ministra el año pasado. Y baja un poquito, en ese cuadro comparativo que tenemos, está la cantidad de contagios acumulados, el total de toda la provincia, baja, ahí. Ese número habla algo así de 45.000, 46.000 casos, de los que venimos desde que comenzó la pandemia, ya en marzo del 2020, hasta ahora, 1 de junio del 2021. De los 10.000 contagios a los 45, bueno, hay una diferencia, pero en la cantidad de muertos estamos cerca de víctimas fatales por COVID. ¿Qué piensa de lo que había dicho en su momento y de lo que hoy tenemos como realidad? En su momento lo que hicimos con mi equipo es hacer una proyección desde el punto de vista técnico, midiendo las variables, inclusive la variable de letalidad que estaba en el país en ese momento, e hicimos una proyección de las posibilidades de los potenciales contagiados en ese momento y del potencial de muertes de personas que iban entre los 400 y los 1.500. Si uno se sitúa en los 10.000 y toma los 400, ¿sí? Y si uno lleva a los 40 y pico que tenemos hoy, son 4 por 3, 12, el número más o menos es un equivalente. No hay que olvidar en el medio que aparecen cepas nuevas, aparece esta segunda ola que en aquel momento era impensada, entonces estas proyecciones hay que readaptarlas a esas variables, ¿sí? No son fijas, hay que hacer una readaptación. Aparecieron estas cepas nuevas que son más contagiosas y menos letales, entonces si hoy me dijeron a mí, Josefina, si una proyección nueva, tengo que volver a hacer todo el análisis tomando en cuenta los datos y las variables que hoy están en juego, que son absolutamente distintas a las que teníamos en aquel escenario cuando yo estaba en el ministerio. Y usted me habla ahora de pospandemia, pero ¿hay chance de todavía no pensar en una pospandemia, que haya una tercera ola o que aparezcan cepas nuevas o que esta película de terror continúe? Hay chances porque lo estamos viendo a nivel del mundo, que hay una tercera y una cuarta ola en otro lugar. De cualquier manera, uno hablando de las personas y sus secuelas y de todas estas cuestiones que tengan que ver con el estado de salud de las personas que hayan transitado el coronavirus, una vez que salen de su estado ya necesitan una mirada diferente por el sistema de salud. Y también otra de las cuestiones básicas es, está bien, está comprobado en el mundo que cuando el sistema de salud se enfoca únicamente en un punto, como podría ser la pandemia, descuida absolutamente las otras patologías esenciales, las descuida por completo por poner toda la energía en esto que sería la pista principal del circo, descuida esta pista número 2 y cuando uno mira para atrás, los problemas, las muertes y las comorbilidades son mayores por las patologías esenciales descuidadas que por la pandemia en sí mismo. Entonces hay que trabajar en paralelo, no se puede bajar los brazos, hay que trabajar en paralelo. Y me quedo con esa imagen que usted me dice recién de, bueno, hay personas que ya están con las secuelas, o sea, ya transitaron la enfermedad y hay que atenderlas hoy, hay que darle otra mirada desde el enfoque sanitario hoy. ¿Qué hay que hacer con esas personas? ¿Qué significa un seguimiento particular, distinto? ¿Qué hay que hacer? Las secuelas estamos viendo que son múltiples, son a nivel cognitivas, son a nivel de secuelas pulmonares, neurológicas.
Entonces, Y hoy se está mirando para otro lado. Hay que armar un plan para ya empezar, porque todos los días sale una persona que ha superado la infección por COVID y que eventualmente tiene una secuela. Más del 80% de los pacientes se recuperan. Están recuperados, sí, pero están recuperados desde el punto de vista epidemiológico. Sí. Ahora, ¿cuál es su recuperación física? ¿Todos están recuperados ad integrum? No, seguramente de esa cantidad de recuperados hay un porcentaje que tiene algún tipo de secuela del coronavirus, y esa es la población que no podemos demorar en mirarla, porque si la miramos esperando la tercera o la cuarta ola o lo que el destino nos depare con esta pandemia, por ahí es un año, son 2 años. Entonces yo considero que en este momento hay que poner el foco en eso también. ¿A favor o en contra de la presencialidad en las escuelas? A favor de la presencialidad. Yo como pediatra, la estancia de los chicos en la casa, más allá de la cuestión de la formación, ha traído muchos problemas, sobre todo lo que hemos evidenciado, y en lo personal mi consultorio, es de sedentarismo y sobrepeso. Tenemos muchos chicos con esta epidemia que es el sobrepeso, que ya la veníamos viviendo, que supera muchísimo, a pesar de lo que la gente cree, el tema de la desnutrición, ¿no? Por ahí la desnutrición es más visible y demás, pero la obesidad es una pandemia a nivel mundial, y los chicos hoy realmente han sufrido mucho eso de estar en sus casas. Y la escuela es un lugar de interacción. Los chicos necesitan esa interacción con el par, y con los protocolos adecuados son lugares realmente que no están dando problema en el aumento de contagios. Claro, los que reclaman son los docentes. Ellos dicen, nosotros, ¿qué onda? No nos vacunaron a todos, tenemos riesgo de contagiarnos. Un docente hoy tiene el mismo riesgo de contagiarse, tiene menos riesgo de contagiarse, a mi entender, en la escuela, donde los chicos siguen los protocolos y van todos con barbijo y tienen alcohol en gel. Los chicos son muy plásticos, los chicos aprenden rápidamente. Hoy, si uno mira a los chicos por la calle, aquellos que vivieron la gripe H1N1, los que nacieron de esa generación, ningún chico tose en la mano, todos tosen en el pliegue del codo. Los chicos se adaptan rápidamente a los cambios, ¿no? Entonces, los docentes, obviamente hay que vacunarlos, ¿sí? Pero en mi entender creo que la escuela en sí mismo tiene menos riesgo que su vida afuera de la escuela. Tienen los últimos 30 segundos, 40 segundos para decirnos lo que quiera, aprovechando el aire de Agenda Abierta para hacer una reflexión final. Bueno, decirle a los salteños que tenemos que transitar esta pandemia, que hay mucha gente que está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo, no solo del equipo de salud, sino gente de otros sectores. La pandemia, como todos sabemos, está afectando no solo, ahí volvemos con el concepto amplio de la salud, del bienestar biopsicosocial. Entonces, esta pandemia está afectando realmente esa definición estricta de salud, y tan amplia y tan difícil de lograr, digamos, un bienestar. Entonces, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que, los gestores de salud, transformar y adquirir nuevas habilidades y tener un dinamismo que acompañe, y habilidades que perduren a lo largo del tiempo y realmente den sustentabilidad al sistema de salud, ¿no? Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Josefina Medrano, ex ministra de Salud, pediatra, charlando con nosotros Agenda Abierta. Nos reencontramos en una semana, aquí estaremos. Que tengan un buen descanso.